con todo porque ya está nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Carlos de Aparici, dirigente histórico del peronismo jujeño, que bueno, es parte de una de las listas que compite en estas internas que tendremos, no solamente aquí, sino en todo el país, el 17 de noviembre. Qué fecha, ¿no, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí nuevamente en La Verdad de la Milanesa. No, gracias a vos, Fernando. Un gusto estar acá con vos. Bueno, decía, ¿no? ¿Qué fecha para tener las internas el 17 de noviembre, verdad? Sí, es una fecha de especial valor para nosotros los justicialistas y bueno, creo que esperemos estar a la altura de las circunstancias de lo que implica la historia. Creo que cada tiempo, cada generación tiene la responsabilidad de tomar la posta respecto de dónde se hayan dejado las cosas y hacer lo que le corresponde hacer, que es continuar con un eje, con una causa, por lo cual otros se han sacrificado mucho, ¿no? Sí. Sé que quería arrancar preguntándote, porque en el 2019, más allá de algunas diferencias, ¿no? de opiniones, eh, bueno, el peronismo fue la última vez que aquí en Jujuy fue unido, ¿no? Y hoy, bueno, han pasado algunos años y bueno, muchas cuestiones bajo el puente. Sí. Y bueno, ahora van divididos en tres listas. ¿Por qué vos crees que no se pudo lograr, ¿no? una lista unidad? Por lo menos acá en Jujuy, te pregunto. Bueno, yo creo que tenemos que analizar el contexto y creo que el peronismo de Jujuy se encuentra en un proceso de tensión muy claro. Una tensión que va entre aquellos que persiguen la continuidad de lo que se viene haciendo en el Partido Justicialista al menos hace una década, Sí. como mínimo, y otros que proponemos que deben hacerse cambios, que debe modificarse la manera de actuar del Partido Justicialista. Y esa tensión entre los conservadores y los que pretendemos modificaciones, transformaciones, renovaciones, no es abstracta, no se trata solo de nombres ni de personas, sino se trata concretamente de una diferente metodología, de diferentes valores, de diferente manera de tomar decisiones y de actuar. Podemos profundizar sobre eso. Es decir, nosotros los que creemos que se tiene que cambiar tenemos una diferente metodología respecto a, por ejemplo, la composición de las listas. Creemos que el Partido Justicialista no puede seguir integrando sus listas con los hijos, con las nueras, con los familiares o con los amigos. Creemos que la integración de las listas tiene que ser proceso de un desarrollo, de vinculación entre las bases y la conducción del Partido Justicialista. Tenemos distintos valores también, porque por un lado existe este Partido Justicialista que ha decidido asociarse de algún modo al gobierno radical y que ha aceptado mansamente ese rol de oposición desde un carácter de sociedad. Nosotros tenemos otra vocación respecto de esto y queremos que el Partido Justicialista asuma su rol opositor. Y asuma su rol opositor, por supuesto, desde un margen de responsabilidad y que es el lugar que le ha dado la sociedad, pero que además no pierda la vocación de gobernar. El Partido Justicialista en los últimos años ha perdido esa vocación de gobernar y ha asumido ese rol de oposición que ha permitido una concentración de poder muy grande en la provincia y que ha generado muchos daños. Y también creo que somos diferentes en cuanto a nuestras acciones. Un ejemplo de eso es lo que ha sucedido con la reforma a la Constitución. Aquella parte del Partido Justicialista más conservador acompañó el proceso de reforma a la Constitución a espaldas de la sociedad,
y con los perjuicios que eso ha causado, y además ha convalidado lo que ha pasado después de la reforma a la Constitución y sobre todo la violación de los derechos humanos de nuestro pueblo, de nuestros jujeños y jujeñas, y nosotros no hemos acompañado eso y hemos tomado una acción diferente. Sin ánimo de juzgar a nadie, pero creo que esa tensión está bien definida entre aquellos que quieren continuar con lo que se viene haciendo en el Partido Justicialista, que quieren seguir en esa misma línea de pensamiento, de acción, de metodología, y los que queremos cambiar eso. Y lo queremos cambiar en un sentido bien concreto, con otra metodología, con otras acciones y con otros valores, y que perseguimos eso. Esas tensiones son muy claras, son bien concretas, por lo tanto creo que eso ha dificultado, si eso responde la pregunta, creo que eso es lo que ha dificultado o ha hecho imposible la unidad, porque son aspectos muy centrales que nos distinguen a unos de otros. Y si no tenemos acuerdos respecto de eso, de reasumir nuestro rol de oposición, de recuperar nuestra vocación de gobierno, de volver a nutrirnos de la sociedad, de entender a la sociedad de otra manera, de vincularnos, de hacer un partido de puertas abiertas y no un partido cerrado, de terminar con esas mesas de 2 o 3 que definen las listas o cómo se integran las listas y que en su mayoría son familiares. Si no nos podemos de acuerdo respecto de esas cuestiones centrales, bueno, un proceso de unidad es difícil, porque no se trata de unidad por juntarnos unos con otros. Sí tengo muy presente respecto a que la unidad es un valor positivo, pero no a cualquier costo. Perseguimos diferentes finalidades, por lo tanto es muy difícil de esa manera acordar una unidad, ¿no? Y a nivel nacional, ¿cuál es tu opinión con respecto, bueno, a los compañeros Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela, que han también decidido presentar distintas listas y competir después de tantos años, ¿no?, en el PJ Nacional? Bueno, hay que ver si se da la competencia, porque al parecer hay un poco una decisión hasta ahora de que no compita Quintela, el gobernador de La Rioja. Yo creo que el Partido Justicialista Nacional también merece un proceso de renovación. La situación es distinta porque el peronismo a nivel nacional ha gobernado, ha dejado de gobernar, ha vuelto a gobernar. Es diferente a la que planteamos en la provincia. Aquí, desde que hemos perdido elecciones en el año 2013, no hemos vuelto a ganar nunca. Y no le hemos ganado al radicalismo, sino a excepción de las elecciones nacionales del 2019 y del 2023, cuando, entre otras cosas, los dejamos sin banca a Gerardo Morales en el Senado. Pero a nivel nacional también se requiere una renovación y sobre todo un proceso de autocrítica. Creo que la sociedad claramente no acompañó el último proceso de gobierno peronista y creo que nosotros no hemos sido capaces de entender lo que estaba sucediendo en la sociedad, lo que había cambiado en la sociedad, la diferente manera de interpretar ciertas cosas que para nosotros eran indiscutidas. Y eso nos requiere que hagamos, en primer lugar, un ejercicio de autocrítica. Luego de esa autocrítica, reformular hacia dónde tenemos que ir y hacer los esfuerzos respecto a que nuestra función no es tanto marcarle a la sociedad lo que la sociedad tiene que hacer o cómo tiene que votar o de censurarla en relación a lo que ha votado, sino de saber entenderla, de saber representarla y de conectar de otra manera con esa sociedad. Creo que el peronismo tiene que hacer el esfuerzo sobre eso. Ojalá que a nivel nacional haya unidad. La compañera Cristina, por supuesto, para todos los peronistas es una referencia indiscutida y que nos representa desde un punto de vista histórico, pero también contemporáneo. Pero también consideramos que es necesario que los procesos no se detengan, que cuando precisamente lo que nos caracteriza a nosotros es nuestra condición de movimiento, y el movimiento implica necesariamente la adaptación a lo que sucede con los tiempos y con la sociedad. Y no podemos quedarnos quietos. Cuando el movimiento se queda quieto, algo se rompe.
y eso no nos tiene que pasar. Por eso, con todo el respeto, con toda la admiración, yo con la compañera Cristina, pero también creo que gobernadores del interior tienen mucho que decir y mucho que aportar para que esto, que es nuestro movimiento, no se detenga. Carlos, los medios locales, no todos, pero algunos, bueno, esta semana han hablado de un escándalo, ¿no?, en el PJ de Jujuy por el apoyo, ¿no?, de Cristina, justamente, ¿no?, y que la diputada Chaer y la senadora Moisés estaban enfrentadas por el nombre de la lista, Primero la Patria. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Mira, yo lo primero que creo es que lo que nos enfrenta no son los nombres de las listas, ni tampoco los nombres ni las personas. Lo que nos diferencia, para no decir enfrenta, lo que nos diferencia es eso que decíamos, una metodología distinta. Hay una lista que se ha presentado que claramente es la continuidad de lo que estaba sucediendo en el Partido Justicialista. Y hay otra lista que es la que pretende modificar eso. Esas son las dos listas de las que estamos hablando en esta circunstancia, no estoy omitiendo a la tercera. Lo que nos define es eso, es pasado y continuidad, es rol conservador o bien modificar, cambiar, renovar, adaptar. Respecto del nombre, a mí en lo personal me tiene sin cuidado cómo suceda eso, porque creo que no define el éxito de una elección, y por otra parte no es el éxito de una elección lo que tampoco vaya a definir nuestras acciones, sino es lo que pensamos y lo que hacemos. Por otra parte, si hay un proceso nacional de elecciones, la adhesión a las candidaturas nacionales es algo que sucede después de oficializarse las listas de candidatos. Por el momento no hay ninguna lista oficializada, hay 3 listas presentadas, sí, hay modificaciones que se han hecho respecto a las listas. En el caso de la lista que a mí me toca integrar junto a otros compañeros y compañeras, hemos recibido la impugnación de parte de la lista de Rivarola y Chaer respecto del nombre, respecto de algunos compañeros y compañeras, y esas observaciones o esas objeciones han sido rechazadas por la Junta Electoral. Se mantiene la lista como se ha presentado, a excepción de las modificaciones que se han hecho con las renuncias de algunos candidatos de un lado y del otro. Con excepción de esas sustituciones, el proceso sigue adelante, pero se tiene que oficializar. Cuando se oficializa es cuando ya concretamente se tiene presente cuáles son las listas que van a competir en un proceso electoral. Recién allí viene la discusión si hay una adhesión o no a una fórmula nacional, que es algo que todavía no ha sucedido. sí. Por lo tanto, lo único que hubo fue una discusión respecto del nombre y que, como te digo, me tiene sin cuidado. El problema del nombre no es un problema. ¿Y no por qué crees que, bueno, la lista, que también se llaman las dos, Primero la Patria, ¿no?, pero la lista que, digamos, que están a la cabeza Leila Chaer, Rubén Rivarola y Guillermo Snopek, atacan impugnando a compañeros de, sabemos, de reconocida trayectoria, ¿no?, en el PJ? Bueno, yo creo que ellos tienen un claro interés electoral en relación a eso. Pretenden que en alguna de las listas no se integren compañeros que consideran valiosos. Por esto que decimos, hay una tensión muy clara entre conservar o reformar. Ellos quieren conservar, nosotros queremos reformar. Y esa tensión se define también respecto a cuál sea nuestra capacidad de convicción de los afiliados votantes. Y la integración en nuestras listas de compañeros muy valiosos es algo que, por supuesto, preocupa en ellos en cuanto a esa noción de conservarse en el manejo del Partido Justicialista. Creo que por ahí viene el asunto. No, la objeción respecto, como decís vos, de compañeros que son caracterizadamente peronistas, no puede tener otro sentido que procurar una ventaja en relación a eso, y que tiene que ver con esto, con los nombres y con las listas, pero con cualquiera que sea que nos toque representarnos vamos a tratar de sostener las mismas ideas, el mismo pensamiento
Y creo que lo central del peronismo no son los nombres, lo central de nuestro problema no son los nombres. Creo que el problema que tiene el peronismo es la falta de autocrítica, la falta de conexión con la sociedad y la falta de un programa político. No nos importa tanto ni siquiera los nombres con todo el valor que le damos a cada uno de nuestros compañeros. Uno de los temas que, bueno, con lo que más se les ha pegado, ¿no?, a ustedes, sobre todo a la senadora Carolina Moisés, es por la votación positiva a favor del RIGI. Hay, bueno, no solamente muchos afiliados, sino, bueno, como que hay muchos argentinos que están molestos con ese tema. ¿Cómo, digamos, lo van a llevar adelante, digamos, esa opinión contraria, ¿no?, que tienen? Bueno, yo creo que hay muchas cosas para decir sobre eso, o unas cuantas por lo menos. Primero, el peronismo no es una ciencia exacta. Y hay algunos compañeros que nos quieren hacer ver como que eso es una ciencia exacta. Por algo somos un movimiento, y el movimiento es abarcativo de distintas expresiones ideológicas y que muchas parecen como antagónicas, y que no lo son. Eso es lo que nos caracterizó históricamente y por lo que llegamos a ser el movimiento de masas más importante de Latinoamérica, porque somos capaces de contener dentro de un mismo sentido político a una cantidad de expresiones que son, al parecer, antagónicas o contradictorias. Eso no lo es así. Por otra parte, hay una vocación respecto a algunos compañeros de pasar todo por un filtro de belleza ideológica que a la sociedad no le interesa en lo más absoluto. Y el juzgar a los compañeros desde ese filtro de belleza ideológica se aleja bastante de la noción de que recuperemos nuestro protagonismo histórico y la responsabilidad que nos toca en el marco del tiempo que vivimos. Si nosotros necesitamos recuperar el peronismo como una fuerza que sea capaz de gobernar el país, y en el caso especial de la provincia, necesitamos también empezar a tener un criterio de amplitud respecto de los pensamientos. La belleza ideológica no existe como tal cosa. Nuestra función es representar a la sociedad, atender lo que está sucediendo con la sociedad, y ser capaces de representarla es de proponer mecanismos para darle solución a los problemas que tienen, y no para mostrar qué tan puros somos ideológicamente o qué tanto hemos sido capaces de expresar esa belleza ideológica mientras nuestro pueblo sigue teniendo problemas que son gravísimos. El hambre, la desocupación, la falta de oportunidades, la desigualdad, son problemas gravísimos, mientras nosotros nos queremos correr con la vara de esa pureza o belleza ideológica que a la sociedad no solamente que no le interesa, sino que a nosotros debería darnos un poco de culpa, sentir que tenemos esa actitud de presumir de nuestra pureza cuando nuestro pueblo está cada vez peor. En tercer lugar, hay una cantidad de mal uso de la información. Esto que decimos fake news, o mal uso de la información, o el aprovechamiento de una situación. Deberíamos tener un posgrado hecho los peronistas y los argentinos en general de cómo nos ha ido por comprar buzones. Nos ha pasado con Macri, nos ha pasado o nos está pasando claramente con Milei. O sea, nos dicen que las cosas son de una determinada manera cuando en realidad son de otra, para confundir, para que no haya cambios respecto de lo que viene sucediendo o para que cambie en un sentido negativo. Hay mucha fuerza y mucho interés y mucho negocio en que el Partido Justicialista de Jujuy siga siendo socio de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno claramente tiene la intención de mantenerse en el poder. El partido gobernante quiere mantenerse en el poder, eso es natural. Y hay muchísimo interés, por supuesto, en que eso continúe siendo así. Y respecto de eso, hacen todo lo que está a su alcance hacer, ética aparte, hacen todo lo que está a su alcance hacer. Y dentro de eso está la sociedad que todos conocemos, con algunos que se dicen justicialistas, para mantener el Partido Justicialista en este triste rol de una casa cerrada, sin conexión, sin programa,
sin vinculación con la sociedad, y a través de eso es lo que se produce muchas veces la confusión o el aprovechamiento para plantear una cosa diferente a lo que es. Hay que hacer el esfuerzo, sobre todo los que estamos más cercanos a la discusión de la política. Hay que hacer el esfuerzo por ver un poquito más de lo que se nos muestra en la superficie. Esto es lo que ha sucedido mucho con el voto de la senadora nacional Carolina Moisés respecto de el RIGI, un aprovechamiento de una situación de amplitud en cuanto al pensamiento y de ocupación respecto de los problemas que están sucediendo para tratar de mantener el Partido Justicialista en el lugar donde viene estando en los últimos 10 años. Y por último, también hay que hacer una reflexión respecto de quién le ha dado el poder a Milei o quién le ha dado el poder al radicalismo en la provincia de Jujuy. ¿Quiénes son los que han permitido que se llegara a esos extremos? Porque cuando fue la reforma de la Constitución o cuando se hizo el proceso de elecciones de mayo del año pasado, nosotros dijimos por todas partes, guarda que si lo votan a Gerardo Morales le va a reformar la Constitución. Lo dijimos como pudimos y hasta donde nos permitía el alcance. Sin embargo, la sociedad lo votó a Gerardo Morales, que encabezaba la lista de convencionales constituyentes, y después le reformó la Constitución y agravó esta crisis institucional que tiene Jujuy. Y después los reprimió. Después de ese proceso vinieron las elecciones nacionales y el candidato Milei dijo: pueblos originarios, cuidado, que yo con ustedes voy en contra. Y lo votaron a 3 manos a Milei. Y no estoy cuestionando, que no se entienda mal, ni estoy diciendo que eso justifica absolutamente nada. Estoy diciendo que quienes le dieron el poder no fueron los senadores. Quien le dio el poder a Gerardo Morales para hacer lo que hizo con la reforma o a Milei fueron los votantes. Y por último, digo nuevamente, un punto que me olvidaba, tengamos presente que se trata de un régimen de inversiones y que no resuelve ninguna cuestión local. Pero me parece que no es el eje del debate. Lo que sí creo que tenemos que ver es que hay un interés muy fuerte en que aquellos que tienen posibilidades de volver a ordenar el Partido Justicialista, y ordenándose el Partido Justicialista, de tratar de dar un oxígeno y una renovación muy fuerte al peronismo en Jujuy, y que somos muchos compañeros y compañeras que estamos comprometidos en eso, no solo Carolina, representan un problema para la continuidad en el poder de la Casa de Gobierno y de sus socios que permanecían en el Partido Justicialista hasta que se dio la intervención, ¿no? Sí, yo, bueno, el tema de la intervención, ¿no? Después de las elecciones, tiene mucho que ver, me refiero a la intervención del PJ, pero con respecto a esta elección puntualmente, ¿no? Después de tanto tiempo, en donde por lo menos yo pensaría que, me gustaría que fuera una fiesta, ¿no? Porque también es parte de la democracia votar en los partidos internamente, y lo que veo es un fuego cruzado, duro, ¿no? Entre compañeros, que después es como difícil volver a juntarse, ¿no? Y lo que siento, lo que percibo, y también muchos afiliados y gente que por ahí no es afiliada, pero sí es peronista, que las 3 listas se atacan diciendo que, bueno, son colaboradoras del gobierno provincial, incluso van más allá y hasta dicen como que trabajan para Milei, ¿no? En estos últimos días ha sonado tanto, cuando en realidad estamos esperando las propuestas, las verdaderas propuestas de las 3 listas, para que el afiliado se defina y diga, bueno, a ver, quiero que conduzca este compañero o esta compañera los destinos del PJ. Sí, yo comparto con vos que la agresividad no tiene ningún sentido.
De mi parte intento mantenerme siempre en la conducta de no atacar ni agredir a compañeros, sí criticar desde el punto de vista político, eso por supuesto sí, claro. eso es parte. Es el eje central de nuestra actividad, pero no agredir a compañeros, porque todos somos absolutamente necesarios y nadie puede por su propia cuenta, y los necesitamos a todos. Pero y más, perdón, no que te interrumpa, más sí, siendo oposición en la provincia y en la nación. Sí, sí, por supuesto. Por eso es necesario, y en esto sí lo vivo como un proceso de, no sé si decir de una fiesta, pero sí un proceso de cierta alegría con relación a que en el Partido Justicialista se esté discutiendo por primera vez esto de conservar o reformar. Y creo que es absolutamente necesario que se den las elecciones. Y en eso estamos muy contentos de que vaya a haber elecciones en el Partido Justicialista. Porque de una vez por todas se tiene que resolver esta tensión entre aquellos que se mantenían en las sillas de poder del Partido Justicialista y hacían negocios con la Casa de Gobierno e impedían que el peronismo sea una posición o una alternativa seria en la provincia, y como tal, que la provincia se vea carente de un programa político y de un programa de desarrollo de la provincia. ¿Por qué? Porque se produjo una concentración de poder que trajo muchas consecuencias negativas que nosotros, que no quiero volver sobre el tema, pero la reforma a la Constitución es el ejemplo más claro, y sobre todo la represión y la violación de los derechos humanos posteriores. Poder encarcelar gente por Twitter, eso fue porque el Partido Justicialista se había asociado con la Casa de Gobierno. Digamos las cosas con claridad alguna vez. Porque al haber tanta concentración de poder, no hay un equilibrio que permita, no hay otra fuerza que permita el control. Esas barbaridades sucedieron porque el Partido Justicialista se desvió de su finalidad y de su vocación. Recuperarla requiere que se resuelva esta tensión interna. Por eso el proceso de elecciones yo lo vivo con alegría. Estamos discutiendo eso y estamos obligando de alguna manera a que también los compañeros se definan de qué lado quieren estar. Los que quieren estar del lado de la conservación, o los que quieren mantenerse como parte de eso, incluso compañeros que han ido por fuera del Partido Justicialista, que han sido muy críticos de toda la conducción del Partido Justicialista, hoy están diciendo ahí que siga adelante Rubén Rivarola. Bueno, nosotros no, nosotros estamos en la posición contraria, pero eso no nos coloca y no vamos a caer en los niveles de agresividad respecto de eso, ni en el mal uso de las acciones de los otros para confundir a los afiliados. Lo nuestro es proponer otra cosa. Y en materia de propuestas, allí es donde tenemos que discutir. Nosotros queremos un partido abierto. Queremos un partido que no tenga más una conducción vertical. Queremos reformar la Carta Orgánica y pasar a una conducción de naturaleza horizontal, donde nos podamos integrar distintos espacios, donde todos los compañeros y los que no son compañeros porque no lo saben, porque no se han dado cuenta o se están empezando a sentir interesados en lo que pase con el peronismo, se sientan cómodos de venir y expresar sus ideas sin tener que estar viviendo esa disputa sectorial de si estás con este o estás con aquella. Necesitamos eso del partido, necesitamos construir órganos que realmente nos vinculen con la sociedad. La organicidad que tiene el Partido Justicialista es antigua, es obsoleta, no permite vincularse con la sociedad como debería ser. Creemos en el proceso de que la sociedad es la que tiene que nutrir al Partido Justicialista, la que le tiene que ir indicando cuál es el camino. Por eso necesitamos que eso se modifique desde su matriz, no tiene que ser simplemente una cáscara. Creo que a la hora de discutir qué es lo que propone cada lista, es lo que nos tiene que dar el sentido. Bueno, los demás propondrán que tiene que seguir en la conducción Rubén Rivarola, buscarán una persona que ocupe su lugar si consideran que eso no tiene que ser así en términos nominales, verán de qué manera siguen acomodando los votos en la legislatura para hacer lo que Gerardo Morales siga indicando.
seguirán creyendo que el negocio pasa por poner jueces o por poner funcionarios en el gobierno, seguirán creyendo que ese es el rol del Partido Justicialista. Nosotros creemos que no, que nuestro rol es discutir qué vamos a hacer con la provincia, cómo vamos a resolver los problemas que tiene la provincia, qué vamos a hacer con el litio, qué vamos a hacer con el turismo, qué vamos a hacer con la vitivinicultura, cómo vamos a vincular a nuestras diferentes regiones, cuál es nuestro programa de desarrollo económico, cómo vamos a hacer para eliminar las asimetrías que tiene nuestra provincia, que es riquísima en materia cultural y en materia de diversidad, y eso es un valor que tenemos y que nos tiene que hacer sentir orgullosos para defenderla de verdad, no con falsos carteles como estos Jujuy Verde, Jujuy Energía o cosas por el estilo. ¿Cómo vamos a hacer para pagar la deuda de Gerardo Morales, de Cauchari, del parque de Canava o lo que fuese? ¿Cuánto es la deuda que tiene la provincia en dólares? Empecemos a tomarnos los problemas en serio, porque las consecuencias ya sabemos que son nefastas. Venimos haciendo las cosas mal en Jujuy probablemente hace 30 años y no tenemos un programa de desarrollo de provincia hace 30 años y lo tenemos que construir, pero no existe el genio o los genios que lo puedan hacer. Lo podrán desarrollar técnicamente, pero esto es una sociedad, es una provincia, una cantidad de habitantes que tienen que exceden lo técnico. Necesitamos construir un programa que nos permita a todos estar adentro, a los pueblos originarios, a lo diferente que somos nosotros en las distintas localidades. Pensemos las diferencias entre Santa Catalina regiones, y Calilegua. Las cuatro regiones que sí son tan Somos muy diferentes y eso es un inmenso valor. Entonces tenemos que construir un programa de provincia y decir, este es el camino que tenemos que seguir al menos por 30 años. Pero ese programa tiene que ser resultado de la sociedad y no de la política de arriba hacia abajo. Es desde las sociedades donde tiene que surgir ese programa. Y para eso necesitamos un partido abierto, activo, dinámico, moderno, que sea capaz de recuperar la discusión sana de la política. Sí. Bueno, eso es lo que nos tiene que preocupar. Claramente, y en esto no voy a caer en agresiones, pero hay una lista que busca eso y otra lista que busca absolutamente lo contrario. Esa permanencia en los lugares, el verticalismo, los señores ricos y poderosos ordenando lo que tiene que suceder. Y a Jujuy le va cada vez peor. Y al chiquito que está naciendo en Santa Catalina en este momento, su futuro está comprometido respecto a lo que hagamos nosotros ahora. Y no podemos, como responsables de esta generación, o quienes vivimos en esta generación o nos toca esta generación, hacernos los distraídos respecto de cuál es nuestra responsabilidad. Y que es hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que Jujuy vuelva a tener un programa de provincia y para que ese programa de provincia sea lo más amplio, lo más inclusivo y lo más participativo, y que sepamos hacia dónde tenemos que ir en búsqueda de esas finalidades y de esos valores que no podemos perder, que es la igualdad, las oportunidades para todos, y que en definitiva nos acerquemos a que ese niño que está naciendo hoy en una localidad que tiene desventajas respecto de otras, tenga las mismas oportunidades del que le toca nacer en otro lugar. Esto no sucede mágicamente, y los que quieren conservar el poder no se van a ir a la casa porque sí, o porque nosotros le digamos, o porque le convenga a los jujeños. Se van a ir cuando nosotros le demos la disputa interna que estamos dando en este momento. Y cuando tengamos el valor de enfrentar a todas esas críticas que nos hacen, y cuando tengamos el valor de mantenernos todos los que consideramos que ese es el camino, juntos, sabiendo que no todos tenemos que pensar igual, que no todos somos exactos, y que en muchas cosas opinamos de manera diferente, pero el sentido de hacia dónde tenemos que ir lo tenemos muy claro, ¿no? Los otros días estaba charlando con varios afiliados ya de más de 70 años, ¿no? Que me decían, nosotros somos afiliados hace mucho, ¿no? Desde antes de la dictadura, cuando volvió el general. Y me decían, y nos gustaría ver un partido que sea de los afiliados, no de los militantes empleados y empleados, ¿no? que ni siquiera son militantes.
¿Es posible eso, Carlos? Claro, pero depende de nosotros, de los militantes, de los afiliados. Depende de que tengamos la responsabilidad de ver las cosas un poquito más allá de la superficie. De no comernos la curva en relación a lo que nos tiren por TikTok o por estos memes que circulan por las redes, que hagamos la discusión en serio. Lo podemos hacer si lo hacemos juntos, nadie lo puede hacer solo. Hagámonos cargo de asumir el destino de lo que está pasando. Cuando, previo a la presentación de listas, hubo conversaciones, por supuesto, entre los distintos sectores respecto de lo que teníamos que hacer y cómo encontrar esos caminos para la unidad. Y buena parte de esa discusión pasaba por lo que nosotros referíamos, nosotros y otros compañeros también, por supuesto, pero hagámonos cargo de construir nosotros lo que vaya a suceder con el Partido Justicialista. Hagámonos cargo porque es nuestro tiempo, porque somos los que tenemos la responsabilidad generacional, porque lo que hagamos ahora es lo que va a resolver. Pero nos hagamos cargo y decidamos nosotros qué vamos a hacer con el Partido Justicialista y tratemos de dar vuelta a la página de lo que veníamos haciendo y escribamos una nueva y tratemos de no equivocarnos cuando la vayamos a escribir. Por eso un proceso de unidad tenía que ver sobre todo con qué es lo que queríamos empezar a escribir en esa página. Bueno, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, hay compañeros que entendieron que no, que hay que seguir en la página en la que estamos, seguir siendo socios de Gerardo Morales, seguir pensando, mirándose el ombligo y no dar vuelta a la página. Yo creo que si los afiliados toman la decisión, bueno, vamos a dar vuelta a la página, vamos a empezar a construir una nueva y creo que no nos vamos a equivocar al escribirla, porque tenemos claramente noción de lo negativo que ha sido desviarnos de los propósitos históricos del peronismo. Lo negativo que ha sido para la provincia, lo negativo que ha sido para nuestra fuerza política, lo negativo que ha sido para nuestros compañeros. No podemos seguir soportando la convalidación de lo que se hizo con esta provincia, entre otras cosas la persecución política de intendentes, ex intendentes, el sometimiento a la fuerza de si te coparticipo o no te coparticipo para que pagues los sueldos. ¿Cuántos intendentes y comisionados han entrado, han sido electos por el Partido Justicialista y hoy ya no integran las fuerzas del Partido Justicialista? ¿Y nosotros vamos a seguir convalidando eso o vamos a definir entre nosotros, vamos a tener la suficiente valentía, el coraje de decir basta? Ahora del Partido Justicialista nos vamos a hacer cargo los militantes y no vamos a dejar que ni los empresarios, ni los ricos, ni tampoco los tibios sigan en esa conducción, ¿no? Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo esta charla, así a corazón abierto, aquí en La Verdad de la Milanesa, y bueno, muchos éxitos para la elección. Bueno, muchas gracias, Fer, por la invitación, por estar acá. Siempre es un gusto hablar con vos y tener la posibilidad de llegar a otros compañeros, a otras personas a través tuyo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente.